SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto, el día después de que ayer se levantara el secreto de sumario del caso Zapatero, después de la imputación del expresidente del gobierno, un extenso sumario que hay que analizar poquito a poquito por todas las cosas que contiene, por todas las pistas que puede dar sobre la presunta participación o implicación de José Luis Rodríguez Zapatero en toda esta trama. Hoy nos vamos a dedicar a ello, nos vamos a dedicar a analizarlo con la ayuda de Mariola Urrea. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. De Ignacio Escolar, muy buenos días. Buenos días. Y de Pablo Iglesias, muy buenos días. Buenos días. Vamos a empezar poquito a poquito, iremos haciendo paradas para ir analizando lo que nos van contando nuestros compañeros de tribunales y de Nacional, porque el sumario deja todo tipo de detalles sobre los indicios que se ha ido recabando desde el inicio de la investigación, aunque también sobre los últimos registros practicados exactamente tal día como hoy hace una semana. Y si les parece, vamos a empezar por ahí, por el resultado, por lo que se consiguió, por lo que se incautó la policía en estos registros. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque recordemos que en el caso del expresidente, estos registros se hicieron solo en su despacho. Allí fue donde encontraron esas joyas que vimos fotografiadas ayer y esos relojes, pero también se encontró discos duros, documentos, pero llama la atención otro detalle que recoge el sumario, y es que la UDEF había pedido al juez registrar también la vivienda, el domicilio particular de José Luis Rodríguez Zapatero, porque lo considera como el lugar clave. Hablan de un centro de decisión de la trama, pero ante la petición de la UDEF de registrar el domicilio particular de José Luis Rodríguez Zapatero, el juez lo rechazó, dijo que no. Sí, porque ese argumento de que la casa de Zapatero, su vivienda familiar, era un epicentro, el centro de decisiones de la trama, no había convencido tampoco a la fiscal, que apoyó esta investigación porque consideraba que los indicios se habían concretado a partir de los chats de varios investigados sobre gestiones de Zapatero y los pagos desde una empresa que había recibido, y tampoco convenció al juez, que consideró excesivo entrar en la casa y no lo autorizó. Sí accedieron los agentes, como decías, a la oficina de Zapatero y, como ya sabíamos, encontraron allí una caja fuerte. Ahora, por el sumario, conocemos que no tuvieron que abrirla por la fuerza, porque el abogado del expresidente consiguió que alguien se acercase a la oficina con una llave. Y lo que encontraron dentro, pues era un centenar de piezas de joyería, collares, pulseras, broches, algún reloj. La secretaria de Zapatero estaba presente en el registro y explicó a los agentes de la UDEF que la caja procedía del domicilio familiar y que las joyas eran herencias y regalos de la mujer del expresidente. Pero ahora la defensa tendrá que explicarlo también. Los agentes, en cualquier caso, se llevaron 2 discos duros y abundante documentación que ya está siendo analizada. Más allá de estas joyas, que es lo que ha llamado la atención y de lo que más se está hablando, lo verdaderamente relevante para el juez son los documentos y las agendas, los cuadernos encontrados. También las cuentas de correo electrónico del expresidente, y el magistrado lo que quiere es revisar esos correos del expresidente del gobierno, correos emitidos o recibidos desde 2020, para indagar cuál fue, si de ahí se puede desprender cuál fue el papel exacto de Zapatero en el rescate de Plus Ultra. Sí, es que esa fue la otra gran parte de esas entradas y registros. Los agentes copiaron 3 cuentas de correo en la oficina de Zapatero, incluida la corporativa, pero también 2 con dominio psoe.es. En la empresa de las hijas clonaron otras 9 cuentas. Y el juez lo que ha hecho ha sido reclamar a los proveedores del servicio de esas cuentas de correo electrónico que aporten todo el contenido que pasara por allí desde el año 2020. Estamos hablando de mensajes de entrada, bandeja de salida, los borradores, los elementos eliminados y cualquier carpeta adicional. Esto va a ser clave para cruzar los indicios que ya tienen, como esas agendas de Zapatero. La UDEF incautó un total de 7, más las libretas de su secretaria, y esos bloques de documentos que mencionabas, incluido uno con el rótulo de análisis relevante, la consultora en el centro de la trama, que se llevaron de su oficina. Isa, gracias. A vosotros. Eso es todo lo que tiene que ver con el registro y la petición del juez para poder investigar estos correos electrónicos de 2020, pero el levantamiento del secreto de sumario ha permitido también conocer lo que los agentes de la UDEF encontraron en casa del amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, en casa de Julio Martínez, y eso fue casi 300.000 euros en efectivo escondidos, y ahora les explicaremos cómo. También 4 portátiles, 14 móviles y mucha documentación. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Les decía a los oyentes, ahora les explicaremos cómo, porque llama muchísimo o especialmente la atención dónde guardaba el dinero Julio Martínez, porque se han encontrado billetes en el cuarto de baño, en un radiador, en una bolsa de palos de golf. Sí, Ángel, la imaginación al poder, ¿no? No es fácil sin duda esconder 4.000 billetes en efectivo, eso es lo que tenía en su casa el supuesto testaferro de Zapatero Julio Martínez. Como dices, casi 300.000 euros repartidos por toda la casa, escondidos en varios recovecos, 50.000, por ejemplo, en un radiador, 75.000 en el cuarto de baño, incluso 10.000 euros guardados en una bolsa de golf, como apuntabas. En total, 286.000 euros en billetes de 50 y también alguno de 500. En su casa, además, la UDEF encontró 4 portátiles, 14 móviles y 9 relojes de lujo, además de varias agendas. Todo eso, Áñez, en su casa, pero la policía también registró una nave industrial de Julio Martínez. Allí encontraron el contrato que firmó con Plus Ultra, un contrato, recordemos, que fijaba que la aerolínea pagaría a una de sus empresas, a Iberia, el 1% del importe del rescate de esos 53 millones de euros. De las agendas baño que incautaron a Julio Martínez se desprende también que el amigo de Zapatero pudo influir en Venezuela, en las autoridades venezolanas, para la liberación de presos políticos y la repatriación de Edmundo González. Dice ese informe de la UDEF que sus anotaciones trascienden notablemente del ámbito de un empresario. Sí, porque se implicó, al menos según sus notas manuscritas, en asuntos de Estado de máximo nivel, actuando, dice la UDEF, para una tercera persona que es quien ostenta la verdadera capacidad de influencia política. Entre esos asuntos, hay varios. Por ejemplo, detalla de forma esquemática una propuesta de reforma constitucional en Venezuela, incluso mencionando la necesidad de nombrar políticos independientes en el gobierno no chavista. Menciona también una posible intervención en la liberación de presos en Venezuela o la intervención de agentes del CNI en la repatriación de Edmundo González. En otro de sus cuadernos tenía también Julio Martínez anotado un apartado con el epígrafe temas de interés. Ahí escribió diferentes porcentajes que, según los investigadores, podrían corresponder con un plan de negocio de petróleo. Julio Martínez anotaba incluso el número de barriles de crudo que pretendía mover, por ejemplo, 1 millón de barriles cuya licencia, según dejó por escrito, estaba pendiente de aprobación en la mesa de la ministra. Lo dicho, Ángeles, para la UDEF, esas anotaciones demuestran que las gestiones de Julio Martínez trascendían notablemente el ámbito de influencia de un simple empresario. Baño, gracias. Un abrazo. Ya que conocimos la imputación del expresidente del gobierno, de José Luis Rodríguez Zapatero, entre los analistas de esa mañana estabas tú, Ignacio, sí, que recuerdo y seguimos nos así pilló en directo. Y seguimos así todos los días hablando y sobre todo ese primer día hablábamos de la prudencia, vamos a ver, porque ni conocíamos el contenido entero del auto y evidentemente no conocíamos el sumario. Después conocimos el contenido del auto y ayer por la tarde pudimos conocer el contenido de este sumario. Si entonces pedíamos prudencia y a ver cómo iban, claro, a medida que se va avanzando huele un poquitín peor. Sí, pero yo sigo pidiendo prudencia porque hay muchas cosas que son muy llamativas, que pueden tener una mala explicación, pero que tampoco sabemos todavía en este momento para qué lado cae la moneda. Por ejemplo, las joyas. Pues yo, con unas fotografías de un informe de la UDEF, no me veo capaz de decir si eso es algo de museo o si eso es algo de baratillo. No tengo ni idea, no lo sé. Hablas con un montón de expertos, de peritos, que te dicen, pues mira, el pasador, la manera en que están fijadas las piedras, pero aún así el valor de las piedras o el valor, si son reales, si son realmente auténticas, si son fabricadas, pues cambia bastante también. Es decir, que estamos en este momento todavía en la que sí, han pasado muchas cosas, sí, hay muchos titulares súper llamativos, pero que cuando vas al detalle de cada uno de esos asuntos, yo todavía creo que uno pinta muy mal para Julito Martínez, para este empresario muy amigo de Zapatero, pinta muy mal por el dinero en efectivo en su casa, por los contratos escondido en distintos puntos de la casa, en el radiador, en la bolsa de los palos de golf. Me recordaba el altillo y los trabajadores de IKEA. Exacto, me exactamente de lo mismo. Un empresario normal no tiene casi 300.000 euros en efectivos escondido en su casa. Pero cuando hablamos de Zapatero, hay una explicación que es la que da la policía y que sigue siendo muy verosímil, que es esta idea de que Julio Martínez era en realidad el peón de una red muy amplia dirigida por Zapatero, de donde todas las decisiones las tomaba él y todos los negocios turbios no corresponden a Julio Martínez, sino al propio expresidente del gobierno. Pero con la información que hay sobre la mesa también es verosímil la otra opción, que realmente Julio Martínez se haya aprovechado de la influencia de Zapatero, haya usado su nombre ante terceros, haya usado la información que manejaba Zapatero, que es muy valiosa y que él tenía por estar muy cerca de él, en negocios de los que Zapatero no era consciente. Yo todavía hoy creo que hay que esa posibilidad, que desde luego habrá que investigar, y como dije desde hace bastante tiempo, claro que hay indicios para investigar, todavía está sobre la mesa. Y quiero ser prudente.
porque nos hemos llevado tantas vueltas con estas cosas que en medios puede parecer un mundo, una semana, pero en efectos judiciales una investigación de esas características es todavía muy pronto. Pablo. Yo también quiero ser prudente porque creo que una cosa es la realidad que vemos en autos, la realidad que nos imaginamos, las conclusiones a las que cada uno de nosotros podemos llegar personalmente, y luego otra cosa es la realidad judicial. Los autos, los informes de la UCO, los informes de la UDEF, en los diferentes casos que conocemos, te acumulan una serie de pruebas que parecen muy evidentes, pero luego nuestro conocimiento llega hasta un punto y luego tienen que ser los jueces los que determinen si realmente eso es un delito. E incluso cuando es muy evidente que eso es un delito, qué tipo de delito es o hasta dónde llega el delito y, por tanto, hasta dónde llega la condena. Entonces, en esa parte coincido plenamente. Creo que todos tenemos que ser prudentes. Cuando se habla de la presunción de inocencia, creo que hay que tener presunción de inocencia para todo el mundo, para Zapatero y para cualquier otro implicado. Y eso no nos impide comentar realmente cuáles son las pruebas y los indicios que hay para sospechar de prácticas delictivas. Coincido también en que, evidentemente, Julio Martínez tenía no solamente una trama empresarial con muchísimas empresas, decenas de empresas, algunas de ellas en el extranjero, en 2 paraísos fiscales por lo menos, y que hacía unos negocios que eran desde luego de lo más truculentos y muy poco legales por la pinta que tiene. ¿Cuál es el papel de Zapatero en todo eso? Creo que hay elementos que faltan todavía, que son los elementos de en medio, es decir, las pruebas en las que conecta las gestiones con el pago directamente a Zapatero, los intereses de unos empresarios que quieren influir en Zapatero y quieren llegar a Zapatero, porque eso está aprobado, y luego Zapatero recibe un dinero, pero falta la conexión de en medio, la cadena que une el intento de conseguir favores con el pago de esos favores y unas gestiones realizadas con éxito, que se supone que es lo que falta, y eso no lo tenemos. Para eso se ordena el registro, para eso se recoge toda la documentación en el despacho de Zapatero y para eso tiene que seguir la investigación. A pesar de eso, y con toda la prudencia, yo creo que en este caso hemos visto cosas diferentes a las de otros escándalos de corrupción que llevamos viviendo dentro del gobierno o alrededor del gobierno en los últimos 2 años. Cuando hablábamos de Ábalos, cuando hablábamos de Koldo, cuando hablábamos del entorno de Aldama, etcétera, veíamos favores, veíamos beneficios cercanos, veíamos situaciones personales muy tórridas y muy desagradables, pero siempre se decía, falta el dinero, no ha habido un pago, no ha habido un beneficio personal. Y aquí, sin embargo, con Zapatero es que tenemos el beneficio personal. Es decir, tenemos el principio, unos empresarios que quieren comprar favores, están dispuestos a pagar favores, quieren conseguir un objetivo, consiguen un objetivo y el dinero llega no solo a Zapatero, sino a la familia Zapatero. Faltan algunas de las pruebas intermedias, pero insisto en que tenemos el principio y el final, y a los jueces muchas veces, teniendo el principio y el final, los elementos que están en medio a veces no los necesitan. Dicen que se conectan por sí solos y acaban produciéndose, desde luego, sentar a alguien en el banquillo e incluso condenas judiciales. Bueno, la presunción de inocencia requiere, para poder ser destruida, algo más que un principio y un final. Requiere un conjunto de pruebas que conecten directamente la responsabilidad penal con todos y cada uno de los sujetos implicados en ello. Y eso requiere también un proceso penal que es muy largo, que hay que recordar, en la fase inicial, muy embrionaria. Lo único que tenemos hasta ahora es un auto de investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero. Falta conducir toda la fase de instrucción, que es donde se van aquilatando esa carga probatoria. Falta un auto de apertura de juicio oral, falta el juicio oral y falta una sentencia, más todas las vías de recurso. Digo esto porque hoy yo creo que estamos en un momento donde, además de ser prudentes, hay que ser contundentes también. Y el sumario no es un elemento de más valor añadido que el auto. Es más poderoso en términos de capacidad para hacernos una idea de qué estamos hablando el auto que el sumario. El auto es un destilado del sumario. El auto es un destilado técnicamente más sofisticado que el sumario, porque es lo que le permite al juez, y recordemos que el auto, la naturaleza jurídica de este tipo de documentos permiten su recurso, requiere que el juez
elija de toda la base que hay en el sumario aquello que considere que tenga más valor en términos de imputación penal. Al conocer ahora el sumario, ¿qué ocurre? Está el efecto inundación. Totalmente. Hay tal cantidad de datos que nos estamos ahogando en la información y nos estamos distrayendo en la atención. Hay elementos que se conocen desde ayer del sumario que están captando toda la curiosidad de unos y de otros y no tienen ningún impacto en lo que es la situación procesal de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Dónde tenía el dinero escondido en casa Julio Martínez? Es un elemento del que tendrá que dar justificación, explicación y, en su caso, perjudicará penalmente al señor Julio Martínez. El tema de las joyas es llamativo, es sorprendente. Te puedes creer o no la explicación de que esa caja fuerte había salido del domicilio porque estaba en una situación de traslado de domicilio y se va a una oficina. Lo que es claro es que no hay más que repasar la vida de la mujer de de José Luis Rodríguez Zapatero para decir que esas joyas no son del estilo de la familia. Nunca se le ha visto a ella con nada parecido a eso. Sí. Con lo que sí que se le ha visto a ella, y de manera muy vistosa y muy acertada, es con joyas cuya autoría siempre se han atribuido a Felipe González. Eso sí se le ha visto, pero que desde luego con esas cosas que aparecen ahí, no. Pero sigue siendo un elemento muy atractivo que capta la atención, que capta la curiosidad y además que todo el mundo infiere que de ahí se deduce que no sé qué cosa. Por lo tanto, a mí me parece que hoy, además de ser prudente, tenemos que ser contundentes para señalar a nuestros oyentes y a nosotros también, a cada uno de nosotros, decir que es más interesante en términos penales poner la atención en el auto, que es el destilado de lo contundente, y cuidado con el sumario que tiene efecto inundación, que es agobiarnos y agotarnos y captar una atención que genera distracción. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Mariola Urrea, Ignacio Escolar y Pablo Iglesias hablando todavía, analizando lo que se ha ido desprendiendo del sumario de la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero, que conocimos ayer por la tarde. Hablaba Mariola, antes de irnos a publicidad, de la diferencia entre el auto y el sumario y dónde puede estar lo importante. Lomollar y Pablo, tú querías hablar. Sí, porque Mariola decía dos cosas que estoy plenamente de acuerdo y me parecen muy importantes. Una, que el auto efectivamente es más importante o puede ser más importante que el sumario, en el sentido de que el auto de la semana pasada era un señor auto, no era un auto cualquiera de los que se despachan a diario, no era un auto en el que simplemente notificara y autorizara un registro y comunicase una imputación. Yo he visto autos de ese tipo que son mucho más breves, con muchas menos pruebas. Creo que el juez, del que se ha dicho desde el primer día que es muy profesional, que es muy riguroso, lo ha demostrado en ese auto, y lo ha demostrado también una otra cosa que está pasándose un poco por encima y de forma superficial, que es el respeto que está teniendo con el propio presidente del gobierno. Yo ahí me atrevería a decir incluso que hay una especie de trato de favor, porque a Zapatero se le está tratando de forma distinta por el hecho de ser presidente del gobierno, y no me parece mal. Es que es una autoridad del Estado. Cuando hablamos de Zapatero como presidente del gobierno, es que es presidente del gobierno, aunque no esté en ejercicio. Por protocolo, toda su vida va a ser presidente del gobierno, y por lo tanto imputar a un presidente del gobierno tiene unas consecuencias para el Estado. El juez es consciente de eso y entonces tiene una serie de reparos o de protecciones para la propia imagen de Zapatero y para la propia imagen del Estado, por lo que conlleva. Y creo que ahí se entiende el que no autorizara el registro de su domicilio, aunque se lo pidieran algunas de las partes implicadas. Ahí se entiende el que no clonara el teléfono móvil, que es como de primero hoy en día de actuación judicial, pues considera que no es necesario. Y cuando lees el auto, no solamente el juez dedica páginas y páginas al final de ese auto a explicarlo, sino que además lo justifica. Y cuando lees las páginas anteriores, las 80 páginas anteriores, te das cuenta de que es que hay cosas que a lo mejor no necesita por ahora, porque cuando conocemos ese auto y el sumario desde anoche, ves que hay pruebas de sobra para implicar a Zapatero y empezar a actuar contra él. Ahí estoy de acuerdo.
es empezar a actuar. No creo que sea una fase embrionaria en la que estamos, porque la investigación ya lleva mucho tiempo, porque los datos e informaciones que hay son muchos, porque todos los implicados están hablando de Zapatero desde el principio, pero sí es verdad que esto es la parte del comienzo respecto a la propia investigación de Zapatero. Y luego sobre las joyas, ahí estoy todavía más de acuerdo. De las joyas se va a hablar... En fin, vamos a escribir y a leer de todo absolutamente sobre las joyas, y estoy de acuerdo en que es la parte más superficial, que seguramente es la menos importante. No sabemos si tiene conexión con la trama o no. Queda muy aparente ver las fotos en las televisiones, en los periódicos, en todas partes, de qué tipo de joyas son. Claro, da para especular si son buenas, no son buenas, si son de la familia. Todo eso a mí personalmente me da igual. Me parece que mucho más importante y mucho más claro, y está explicado en el auto y se ve previamente en otras cosas del sumario, es que había unos señores que querían un favor, pagaron, hicieron todo lo posible para conseguir el favor, y luego lo más claro de todo no es solamente que el dinero llegase a Zapatero, como yo decía antes, es que llegó a Zapatero y a su familia a través de diversas empresas. Si tú pagas un favor, lo haces de forma directa, si es legal, lo haces legalmente, y no buscas empresas del extranjero para desviar el dinero como hacía Julio Martínez. Voy con Mariola y luego voy contigo. Hay un elemento que señalabas, Pablo, que me gustaría volver a ello, más allá de que insistir en que sí es una fase embrionaria en el sentido procesal y en el sentido del proceso penal. Estamos en los inicios. Que el auto tiene describe elementos a través de indicios que permiten poner en marcha la maquinaria penal. Creo que desde el principio se ha comentado que era un auto, yo no diría probado, pero bien documentado, que es lo que, por cierto, deben ser todos los autos. Aquí estamos poniendo una carga de valor positivo al juez, cuando en realidad esto es lo habitual en el juez. Lo que es inhabitual es otros autos que hemos visto que no tenían ni pies ni cabeza, permitidme esta expresión más popular, no tenían ninguna consistencia, que no se clone el teléfono personal de un presidente del gobierno parece no una deferencia, sino una medida de prudencia razonable, porque habrá tiempo en su caso, aunque se arriesgue a perder algún tipo de valor probatorio. Que no se violente el domicilio familiar parece también una medida de deferencia y de cierta prudencia, porque la justicia también tiene que tener cierta prudencia cuando se actúa. Por cierto, nada de esto se tuvo con la Fiscalía General del Estado y con el Fiscal General del Estado, que también se violentó la institución, no solo con los clonados de los teléfonos personales, con los ordenadores, y aquel auto sí que era un auténtico disparate. Pero yo pondría la atención en este elemento, es decir, no subrayemos tanto que el juez está haciendo las cosas bien. El juez está haciendo lo que tiene que hacer, y la motivación es la única legitimidad que tiene el Poder Judicial. Preguntémonos, porque el entorno y el contexto judicial también influye en este caso, porque no ha ocurrido en otros supuestos. Ignacio. Lo que pasa es que hay muchas cosas en ese sumario que, en mi opinión, en ese auto, que viendo el sumario no parecen tan fundadas, y que parecen más hipótesis o inferencias del juez a la hora de investigar que hechos probados. En el auto se dice, por ejemplo, de manera muy contundente, que Zapatero tiene una estructura offshore montada con Julio Martínez, que es él el que la ordena montar y que está en el extranjero. Bueno, a día de hoy lo que sabemos es, uno, que la empresa en Dubái no ha aparecido, simplemente no ha aparecido. Dos, sabemos también que las pruebas del papel de Zapatero a la hora de ordenar esa creación de esa sociedad es una relación temporal, en mi opinión, dudosa, que es como el día antes comió con Julito Martínez. Reunión, eso significa que al día siguiente todo lo que haga Julito Martínez es en consecuencia de esa comida. Yo eso lo veo un salto al vacío, que a lo mejor luego resulta que es cierto, pero que con las pruebas que tenemos sobre la mesa no permite afirmarlo con rotundidad. Sí como indicio para investigar, no como un hecho ya demostrado y ya probado. Porque nos podemos encontrar, pues no sé, en el auto también se dice como hecho escandaloso que Zapatero cancela una hipoteca al poco de haberla abierto. Claro, porque acababa de comprarse una casa, estaba vendiendo la suya, y hasta que no lo logró, como un montón de gente, hacer una hipoteca puente para pasar de un estado a otro en el género hipotecado, de una casa a otra. Pero eso no es en sí mismo la prueba de ningún delito. Y ese tipo de cosas son muy comunes en una investigación policial. Un investigador
investigador policial y por mi trabajo me ha tocado leerme, en fin, un montón de sumarios y un montón de informes, acaban siendo muy osados y luego el juez tiene que tener un papel ahí a la hora de decir, ojo, esto sí, esto no, porque además en el momento en que radiamos en directo todo el sumario, algo que por cierto incumple la ley, o sea, en teoría estas diligencias son reservadas, aunque la realidad es que siempre que hay un sumario, no en todos se publican, y solo en un caso, el del fiscal general, se investiga, pero esto en teoría no deberíamos estar hablando de este sumario. No, se ha levantado el secreto, pero eso no significa que el sumario sea algo que tenga que tener toda España. No debería ser así, la ley dice lo contrario. La realidad es que en este juicio paralelo en el que estamos toda esta semana, ya con las joyas hay gente que ha dicho culpable y a la cárcel. Y creo que a esto le queda todavía mucho. Porque, insisto, del delito en sí, del delito del que le acusan a Zapatero, que es el tráfico de influencias, y del que cuelga todo lo demás, lo que tenemos es que Zapatero ha cobrado de una empresa que a su vez cobró de Plus Ultra. Pero de nuevo, todo este titular tiene su letra pequeña, porque, claro, Julio Martínez ha cobrado 500.000 euros por el 1%, más una iguala de 5.000, 6.000 euros al mes durante bastante tiempo, y es que esa cifra es incluso inferior a lo que luego Análisis Relevante acaba pagando a lo largo de 4 años, porque no es un pago de un día, sino a lo largo de facturas y facturas y facturas, informes y trabajos, no sabemos de qué grado justificados por ese esfuerzo, pero que existieron. Hay algunos datos ahí que en la tesis de el dinero que llega a Análisis Relevante es directo para Zapatero, pues no acaban de cuadrar por ningún sitio. El abierto, Mario Laurrea, Ignacio Escolar y Pablo Iglesias. Otro aspecto más del sumario, otro de los puntos en los que repara este sumario es en el papel de un ex alto cargo de la SEPI, al que sitúan como informador de la trama en la administración pública. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y esto evidenciaría hasta dónde llegaba esta organización jerarquizada, porque la UDEF cree que este alto cargo anticipaba información clave para que la aerolínea pudiera ir cumpliendo con los requisitos necesarios para acabar accediendo al rescate. Sí, lo que cree la UDEF, Ángels, es que los directivos de Plus Ultra gozaron de información privilegiada y ayuda desde dentro de la SEPI, que es el organismo que autorizó ese préstamo público. Hablan en concreto de una fuente interna que les facilitaba información y señalan a una persona, que es José Ángel Parte Arroyo. En ese momento ocupaba la dirección de participadas. Él es quien, según los mensajes que obran en el sumario, comunicó al presidente de Plus Ultra que el Consejo de Ministros daría luz verde al rescate una semana antes de esa reunión, o quien comunicó que la SEPI ya había contratado a los asesores que iban a acompañar a la aerolínea durante todo el proceso. Los mensajes que ambos se intercambiaban hablando sobre esas gestiones ya estaban incorporados en los informes anteriores. La novedad es que en uno de los anexos que conocemos ahora por el sumario, la UDEF dice que esas comunicaciones entre el directivo de la aerolínea y el alto cargo de la Sociedad Estatal de Participaciones suponen un canal de comunicación al margen de los cauces formales. El intercambio de mensajes van desde finales de 2020 hasta 2021. Por ejemplo, la policía incorpora una conversación entre Roberto Rosselli y José Ángel Parte Arroyo, donde el primero le informa de una reunión con los asesores financieros y le traslada la importancia de los tiempos y la posibilidad de acelerar todas las gestiones, que es una de las preocupaciones que tenían los dueños de Plus Ultra. Esa interlocución le permitió a la aerolínea ir anticipando los pasos a dar. En el informe se puede comprobar, Ángels, cómo el dueño de la aerolínea va pasando información de su conversación con el alto cargo de SEPI a otro grupo en el que ya están el resto de directivos de la aerolínea. Guille, gracias. Hasta luego. Ignacio, tú decías una cosa al principio, decías, hay una posibilidad que su gran amigo, porque eran muy amigos, sí, que también me sorprende que tengas íntimos. Un muy amigo, y no sepas del todo al que se dedica, pero bueno. Bueno, esto entra dentro del perfil psicológico de Zapatero y su capacidad de pensar siempre bien. Bien de la gente, vale. Pero una vez superado esto, tú dices, bueno, pues que el amigo se aprovechara de toda la información que Zapatero le pudiera dar y armara todo este tinglado. ¿Por qué las hijas tienen una oficina que también está metida en esto? Bueno, evidentemente las hijas tenían una oficina con mucha actividad. Aquí no podemos hablar de empresa fantasma en el caso de What the Fuck, porque trabajaba, para empezar, para infinidad de medios de comunicación. Para muchísimos. O sea, han aparecido en los datos que hay en el sumario y por investigaciones periodísticas. Ha aparecido El Plural, ha aparecido El Español, ha aparecido La Razón, ha aparecido A3 Media. Es decir, trabajaban para infinidad de clientes. Entre estos clientes hay dos muy sospechosos. Y para mí, sobre todo, hay uno muy sospechoso. Uno de ellos es Análisis Relevante, pero hay
te puedes poner a discutir tarifas de si lo que hacían valía tanto o no hacía, pero hacían algo, porque, por ejemplo, no solamente esos famosos informes que ponían en página, que maquetaban, sino también esas conferencias, esas webinars que montó Análisis Levante en el arranque de su actividad durante varios años, con los que intentaba darse a conocer y promocionar. Eso tiene una producción técnica que hacía alguien. ¿Quién es ese alguien? Esta empresa de las hijas de Zapatero. Es decir, en el propio sumario aparecen actividades por parte de esta empresa que desde luego demuestra que había una actividad real y que había incluso pagos a terceros, a colaboradores, a trabajadores, a proveedores, es decir, a un montón, una actividad real. Y también aparece incluso el dinero que se llevan a su casa las hijas de Zapatero, porque cuando hablamos también de las cantidades, esto es muy de informe policial, se suma el IVA y se suma en el tiempo, sobre todo en el tiempo. Y no es lo mismo decir 500.000, 250.000, que irte, que también está en el sumario, a los datos reales que cobraban cada una de las hijas de Zapatero. En el caso de una creo que eran unos 70.000 euros, en el caso de la otra un poquito más, al año, quítales impuestos, quítales seguros sociales y te sale un sueldo. No te sale de repente una mordida disparatada, te sale un sueldo. Hay otro pago que a mí me huele mucho peor y que tendrán que explicar, evidentemente, en la instrucción judicial, que es el pago de inteligencia prospectiva. Porque a diferencia de Análisis Relevante hay una oficina, hay unas facturas, hay además más clientes, no solamente Plus Ultra. Plus Ultra supone 1/3 de la facturación de esta empresa, pero hay otros clientes, con lo cual hay una mínima actividad. En el caso de inteligencia prospectiva, cuando va la UDEF a hacer el registro, no aparece nadie, es un piso, no hay nadie, no hay ninguna empresa, no hay una sola carpeta que llevarse. Estos empresarios dueños de inteligencia prospectiva sí tienen mucha actividad en Venezuela, muchísima. Son empresarios muy importantes allí, que vienen de una familia de empresarios de generaciones. Su bisabuela o su tiabuela era una fundadora de un partido político muy relevante de principios de siglo en Venezuela. Es decir, es alguien que es una familia acomodada de allí de hace mucho tiempo. Parece que esta empresa de España era una unidad de gasto de algo que se hacía en Venezuela y que se gestionaba en Venezuela. Tendrán que explicar qué relación tiene What the Fuck con esto, qué servicios estaba prestando realmente ahí, porque ahí hablamos de cantidades, de nuevo, sumadas en el tiempo y con el IVA muy relevantes, 500.000, pero que son facturas de 6.000, de 5.000, de 7.000 euros al mes por actividades que desde luego tendrán que explicarse. Vuelvo al origen. Todo lo que conocemos en el sumario se puede interpretar de una manera o de otra. Pero creo que es prematuro hoy dar por hecho que Zapatero sea inocente o que sea culpable. Las dos cosas. Las dos cosas. Hay que ser muy bien pensado para interpretarlo de la forma positiva, en algunos casos, por lo que tú dices, porque efectivamente hay una empresa que no tiene actividad, pero es que el informe de la UDEF refleja cómo los pagos no solamente llegan a través de esa empresa, sino cómo dan vueltas por el mundo, pasan por diferentes empresas de Julio Martínez para llegar a Zapatero en un caso y a sus hijas en otro. No es tan así, porque las vueltas en el mundo no hay todavía acreditado en el sumario ningún pago que haya dado una vuelta en el mundo y llega a Zapatero, ni uno solo. Todos van directamente de empresas españolas a otra empresa española que es Análisis Relevante y de a Zapatero. No hay una sola vuelta por el mundo. Yo decía antes, si tú haces algo legal, te paga directamente la empresa y te paga directamente la persona a la que has prestado un servicio. Y aquí no era el caso. Bueno, en el caso de Zapatero el servicio es Análisis Relevante. ¿No? Análisis Relevante que le paga a él por unos informes que se supone que son verbales, que luego una persona cercana a Zapatero los pone por escrito, que luego se lo dan a las hijas de Zapatero, que son los que lo maquetan. Yo creo que lo único que está claro y que sí que se ha explicado es por qué las hijas de Zapatero están ahí. Y el propio Zapatero lo contó hace tiempo y dijo que es porque él lo había pedido. Eso es cierto. Y probablemente en los demás clientes que tenían, o en muchos de ellos también. Entonces, esa parte se puede entender. Cuando ves cuánto dinero se maneja en esta trama, el tipo de favores, las coincidencias que hay entre lo que se había acordado o Julio Martínez había acordado que les iban a pagar y cómo el dinero acaba llegando a quien tiene que llegar, y hay coincidencias en fechas, hay coincidencias en dinero, hay coincidencias en las empresas usadas por el propio Julio Martínez, yo creo que las sospechas que tiene primero la UDEF y luego el juez, que es el que lee el informe de la UDEF y le da absoluta veracidad y lo lleva a un auto y le lleva a registrar el despacho de Zapatero y imputar a Zapatero. Y a todo eso, que son los pagos, cómo se hacían los pagos, luego está el cómo se hacen las facturas. Yo insisto en que hay muchas cosas que nos pueden despistar, hay muchas cosas que pueden ser más interesantes, pero hay cosas que son muy reales. Y es que los pagos se producen, los pagos vienen desde empresas de Venezuela a través de Julio Martínez y luego cómo se hacen esas facturas. Y en el auto y en el informe de la UDEF hay dos hechos muy relevantes. Uno,
las facturas que no las hace Zapatero, las hace su secretaria. Aquí hay gente que se ha escandalizado. Yo creo que Eso es lo más normal del mundo. Vamos. Eso es normal. Si tienes una persona que hace administración, pues te hace ese tipo de cosas. Lo que no es normal es que le acabes preguntando a quien te va a pagar qué pones en la factura y cómo haces la factura. Porque en una primera factura siempre pueden surgir dudas de, oye, pues esto lo hacemos así, como te lo mando tal, pero no es normal que todos los meses tuvieran que pactar cuándo se hacían las facturas, qué importe se ponían las facturas, incluso en el concepto de las facturas. Pero en el sumario a mí no me cuesta que eso pase todos los meses. No, todos los meses no, pero sí pasaba. Ha pasado. Y aparece un correo electrónico en el que la secretaria Zapatero, ante unas dudas sobre la facturación y sobre las órdenes que reciben ellos para hacer esa facturación, hay un correo electrónico en el que la secretaria reconoce que ha tenido que hablar eso con Zapatero y que Zapatero, por tanto, es conocedor de esa realidad. Hombre, de que facturaba análisis relevante faltaría más. De que facturaba no. Zapatero era conocedor de que había una conversación directa para lo que la policía, el juez definen como un amaño de las facturas, hasta el punto de que textualmente dice que se pone en manifiesto una operativa de facturación desvinculada de la realidad económica dirigida a generar un soporte documental, porque una cosa es lo que hacían y otra cosa es lo que tenían que facturar. Porque aquí hay una actividad que es el tráfico de influencias y luego hay otra actividad que es por la que facturaban. Yo aquí sí que soy también muy prudente y muy realista. Creo que el tráfico de influencias, y podemos hablar de otros casos recientes, es muy difícil de probar. Bueno, hay sumarios, hay autos del Supremo donde lo han desmontado. Así pero hay otras cosas que sí que aparecen aquí, con esto termino. Hay otros delitos como la falsedad documental o qué se ha hecho con ese dinero, que creo que es lo que realmente pone en un brete a Zapatero. A mí me parece, quiero decir, muy necesario recordar que en el auto también el juez atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero un poco el liderazgo de esa organización presuntamente criminal. Y creo que esto es lo que del auto tampoco se puede llegar, ni muchísimo menos a probar de momento. Estamos, insisto, en una fase todavía muy preliminar y ni siquiera seguramente a inferir que hay aspectos del sumario y del auto que invitan a creer como verosímil una configuración de una actividad profesional que pueda ser objeto de generar dudas, pues eso es obvio y eso es lo que pone en marcha esta investigación y eso es lo que da verosimilitud a la solvencia de un proceso. Que haya pruebas todavía que incriminen a Zapatero como el cabecilla, pues yo creo que eso es un salto que el juez es el que tiene que ir en el proceso, en la fase de instrucción, armando en términos de prueba. Hay un elemento, Ángeles, que tú señalabas y sobre el que quiero volver, ¿no? Para salir un poco del efecto inundación del sumario, que tiene que ver con las amistades. A mí me llama la atención siempre cuando todo este tipo de personas, presidentes de gobierno, personas que tienen una responsabilidad pública muy significativa, siempre presumo cierta prudencia a la hora de administrar el conjunto de personas con las que se relacionan. Porque obviamente esto pasa en otros entornos que no citaré. No se te acercan siempre ni por lo listo que eres, ni por lo atractivo que pareces, ni por la buena persona que se supone que eres. Obviamente hay otros elementos que te adornan y que pueden resultar muy atractivos para determinados perfiles de personas que precisamente en el interés general no piensan. Y estos perfiles deberían tener un noveno sentido. Un detector. Un detector para detectar este tipo de comportamientos. Todo este asunto ha dejado, como les decía, una derivada política. De momento, la petición de adelanto electoral que le escuchamos este fin de semana al presidente del Partido Nacionalista Vasco, petición a la que se ha sumado en las últimas horas Coalición Canaria, y es una exigencia en la que coinciden también los populares, que llevan, ya saben, reclamando ir a las urnas prácticamente desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Josué Coello, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Pero a pesar de que ambos partidos, PNV y PP, coincidan en que la legislatura está acabada, lo que imposibilita que se materialice el entendimiento entre PP y PNV es precisamente el constante ataque de los populares a los nacionalistas vascos durante toda la legislatura. Es decir, que parece que la unión entre ellos es bastante complicada.
Sí, aunque PP y PNV coinciden en el diagnóstico y ambos creen que esta legislatura está en vía muerta, lo cierto es que la relación entre ambas formaciones ha sido tortuosa en el último año y medio, impidiendo un posible acercamiento. Todo comenzó con la devolución del famoso palacete de París a los gelchales, que llevó a Miguel Tellado a referirse al PNV en estos términos. El que no ha podido acreditar que el palacete era suyo ha sido el PNV. Y como no lo ha conseguido en la vía judicial, recurre al chantaje de un gobierno débil, como es el de Pedro Sánchez. Es miserable y es asqueroso. Siga, señor Tellado, siendo tan torpe. Siga haciendo amigos, que así le va a ir fenomenal. Tan fenomenal como hasta ahora, que no consigue nada porque no quiere. Siguió con la falsa acusación de Ayuso al lehendakari de haberla amenazado, y Manuel Prada les dijo en euskera: Ayuso escucha, Euskadi es euskaldun, y la presidenta madrileña lo interpretó así. Ayer o antes de ayer, en un mitin en el País Vasco, me mandó un mensaje, un recado un tanto preocupante, porque lo de Ayuso es un pim pam pum, que es lo que vino a decir, que es lo que se decía antaño, me parece altamente preocupante. Cómo se manipulan burdamente mis palabras, cómo se banaliza el uso de la violencia, cómo se banaliza a ETA. Incluso con el caso Zapatero ya copando titulares y con el PNV pidiendo elecciones, Aitor Esteban el pasado domingo lanzó este mensaje al PP. Y enfrente seguimos viendo a un Partido Popular que continúa fuera de lugar. Lo dijo nuestro portavoz en el Parlamento, Joseba. PP, el partido perdido. No entienden el país. Quieren traer aquí modelos de confrontación y bronca, pero eso no encaja con nuestra manera de ser y de hacer. Y es en esta falta de entendimiento en lo que confía Moncloa para que PNV y Junts no se unan al PP a una hipotética moción de censura que por ahora no está encima de la mesa. Y es que, Ángels, a pesar de que socios como Esquerra, Podemos, Compromís e incluso Sumar han pasado de la defensa de Zapatero a desligarse de su figura, por ahora ningún socio irá más, dejando caer al gobierno. Josu, gracias. A vosotros. Es cierto, Mariola, que tiene suerte Moncloa, que tiene suerte el presidente del gobierno, que el entendimiento del Partido Popular junto con Vox, con cualquier socio, hasta ahora, con cualquier socio de investidura de Pedro Sánchez es complicado. Es así. Hay una pregunta que yo creo que es interesante cuando ocurren estos casos como el que estamos analizando, que es ¿qué hacemos para preservar la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático y qué debemos como analistas políticos pedir pensando siempre en un horizonte de preservar, digamos, lo que son las estructuras institucionales y la calidad de la democracia? Y a mí me parece interesante formularse esta pregunta para poder contestar si realmente la convocatoria de elecciones es la respuesta que mejor afianza esto. Y yo no lo tengo claro. Con toda honestidad lo digo. De hecho, creo que desde un punto de vista de calidad democrática, quizá lo que debería pedirse con mayor contundencia es a la oposición que dé un paso al frente y que plantee una moción de censura. Creo que esto responde mejor a las herramientas y a los instrumentos constitucionales que tenemos para suscitar un reproche por parte de aquellos que crean que la situación de Zapatero tiene una conexión o un impacto directo en la acción de gobierno. Me parece que la respuesta institucional la ofrece la Constitución a través de la herramienta de la moción de censura. Poner el foco de atención como respuesta que afianza el sistema democrático en la convocatoria de unas elecciones es hacer, a mi juicio, una trampa en los argumentos. Porque ¿qué ha cambiado hoy respecto de hace una semana en relación con lo que le ocurre al gobierno desde que arrancó este gobierno? Se apela por parte del PNV, lo ha hecho, y por parte de otras voces. No hay presupuestos, ni hoy, ni hace 3 meses, ni hace un año, y previsiblemente no la habrá en 6 meses. No tiene una mayoría robusta, ni hoy, ni hace 3 meses, ni cuando arrancó la legislatura, porque es un gobierno de coalición que ha necesitado acompañarse de una mayoría parlamentaria que en los últimos tiempos ha ido fragilizándose. Hay una agenda judicial. La hay hoy y la vi hace 3 meses en relación con el caso Ábalos y en relación con el caso Cerdán. En relación con el caso Ábalos tenía un impacto más directo en el gobierno porque había formado parte del gobierno y el gobierno tomó medidas claramente contundentes en relación con estos casos, quitándole el acta en el Parlamento, medidas cautelares de expulsión del partido, etcétera, etcétera. En definitiva, creo que
pedir elecciones hoy no se corresponde con los argumentos que aporta la última realidad judicial, ni mejora el soporte ni la calidad del sistema democrático. Sí que lo hace plantearse dos cuestiones. A la oposición decirle que si quiere llevar a sus últimas consecuencias su argumentario que conecta a Zapatero con el gobierno, que plantee la moción de censura. Y dos, al Partido Socialista sí que corresponde preguntarse en qué momento y condiciones se adoptarán medidas cautelares en relación con la vinculación de partido del presidente Zapatero. Déjame un momento, que pides la palabra, Ignacio, pero como también ayer pidió ese adelanto electoral, estaba en un acto Felipe González, expresidente también del gobierno socialista, y también pedía este adelanto electoral. Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. Debería haberlas. O sea, debería haberlas este año. O sea, deberíamos también tener respeto por la infantería, que diría García Páez. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Mantienen su defensa en el Partido Socialista al expresidente Zapatero, sostienen que el sumario no aporta pruebas que le culpabilicen y, sobre todo, y de esto estábamos hablando aquí, descartan el adelanto electoral. Sí, ni el sumario, ni los avisos de los socios, ni mucho menos las críticas de Felipe González han provocado un cambio en la posición del PSOE y del Gobierno. Es cierto que llevan ya unos días instalados en la prudencia, pero sin dejar de defender la inocencia de Zapatero. Eso sí, ayer fue un día de muchos nervios, otro más, por ver qué había en el sumario, y tras leerlo aseguran los socialistas que sigue sin haber pruebas incriminatorias. Restan importancia, por ejemplo, a esas joyas encontradas en el despacho de Zapatero y sobre todo cruzan los dedos para que el expresidente pueda explicarlo todo el 2 de junio. Y también, como decíais, descartan que esté sobre la mesa la posibilidad de un adelanto electoral, porque dicen que sería un tiro en el pie y también porque creen que ninguno de sus socios se va a prestar a apoyar una moción de censura con el PP y Vox. El coste para ellos de sumarse a ese bloque con la ultraderecha, dicen, sería demasiado alto. Y en cuanto a las críticas de Felipe González, tratan de hacer oídos sordos, son más de lo mismo, nos decía una dirigente, aunque cada vez son más los socialistas que le acusan abiertamente de comprarle el discurso al PP y de confraternizar con la derecha en el peor momento. Se lo reprochó ayer en redes, por ejemplo, el propio ministro Óscar Puente, acusándole de rodearse de los que le quisieron echar a patadas, decía en un mensaje en X. Así que los socialistas ya no ocultan su malestar con las continuas salidas del expresidente, pero creen que, lejos de suscitar dudas internas en el PSOE, consigue lo contrario, que los socialistas cierren filas. Gracias, Ana. A vosotros. Ignacio, planteaba Mariola, ¿la respuesta tiene que ser un adelanto electoral? Yo creo que hay una respuesta en este Parlamento completamente democrática y que sería la normal si estuviésemos ante una legislatura normal o ante un Parlamento normal, donde no todo depende en el bloque de la derecha de la extrema derecha, que es que el PP lograse convencer a uno solo, no hace falta más, de los socios habituales del gobierno en la investidura, a uno solo. No te hace falta que pongas de acuerdo a muchos para que la legislatura acabara. Pero es que, decía Mariola Urrea, que esta inestabilidad no ha cambiado desde que arrancó esta legislatura. Amplío, no ha cambiado desde 2015. O sea, desde el año 2015 no hay un Parlamento donde exista una mayoría amplia y cómoda para ninguno de los dos grandes partidos que han gobernado España desde entonces. Ni cuando gobernaba Mariano Rajoy, ni ahora, ni después de la moción de censura cuando empezó a gobernar Pedro Sánchez. Tampoco hay en el siguiente Parlamento una sola encuesta que diga que vamos a estar en un momento de placidez y mayorías absolutas sencillas, como se ha visto, por cierto, en las complejas relaciones entre PP y Vox en las autonomías. Es decir, que esto... Que haya dificultad para sacar adelante el presupuesto pasaba también con Mariano Rajoy en 2016. Y pasaba también con Pedro Sánchez en 2020. Es decir, que esto es el pan de cada día, no de España, de casi todos los países europeos en los últimos 20 años o en los últimos 15 años, que se ha acabado en casi todos ellos, también en España, los sistemas bipartidistas con mayorías cómodas. Y sobre la capacidad que tiene el PP todavía hoy, de lograr ese partido que le falta, esos diputados que le faltan para aprobar esa moción de censura, yo sigo teniendo muchas dudas. Muchos socios de gobierno, y el PNV es una prueba, no se van a poner al lado de la foto y van a intentar tomar distancia, diciendo que el gobierno debería, pero no van a dar el paso siguiente porque es muy costoso para ellos, entre otras cosas porque el PNV todavía hoy gobierna con el Partido Socialista en Euskadi, no nos olvidemos, en coalición.
En el gobierno están los dos partidos. Y ponerse a tumbar al gobierno de España cuando depende del mismo partido en el gobierno vasco, no creo que vaya a estar en la hoja de ruta del PNV en los próximos meses. Y porque tienes además delante Bildu. Además, en el cogote. No, en el cogote. No, por más. No, por delante, razón no, más no, sencilla. en el cogote. Porque Muy la bien. sociedad vasca repele lo que supone Vox. Sí, sí. Su votante, no nada más. Es Pablo, más, luego contigo, María, más si que en el queréis, cogote, porque en el País Vasco durante años el Partido Nacionalista Vasco, cuando necesitaba apoyos, podía gobernar con uno, con otro, con apoyos, pero nunca iba a haber una suma alternativa. Ahora ya hay una suma alternativa y por lo tanto el PNV sabe que en cualquier momento el Partido Socialista puede cambiar de bando y puede hacer un gobierno de izquierdas, directamente vende un gobierno con el PNV. Pero bueno, vamos a la lectura de todo el asunto, las consecuencias que tiene la imputación de Zapatero en la política nacional. Yo creo que lo bueno que se puede decir del PP respecto a la moción de censura es que por lo menos sean honestos consigo mismos y con los ciudadanos. Reconocer que no tienen una mayoría y reconocer abiertamente que no quieren presentar una moción de censura porque es para perderla y porque supondría darle aire a Pedro Sánchez, por lo menos es un ejercicio de realidad, que luego no estamos acostumbrados a ver todos los días. Y en las oposiciones, en esta también, vemos tantos espectáculos de exageración que a veces prefieren exagerar en vez de decir la verdad a los españoles. Y aquí por lo menos están diciendo la verdad y creo que eso se puede reconocer. Hay otras cosas que también se pueden decir, pero no son capaces de reconocer. Y me encanta la lista y retahíla de sonidos que hemos escuchado de hemeroteca de la relación del PP, sobre todo con el PNV en los últimos años, porque es verdad que cuando Feijóo llegó al PP se suponía que ofrecía un PP distinto, que iba a poder entenderse con diferentes partes de España, que iba a ser un mensaje que iba a llegar mejor a otros partidos, y nada de eso ha ocurrido. Es cierto que el PNV está secuestrado por esas necesidades de pactos políticos en el País Vasco con el PSE. Eso es cierto y no lo podemos olvidar. Pero tampoco ha habido demasiados esfuerzos ni ha habido actuaciones muy inteligentes por parte de la dirección del partido para tratar de acercarse a otros socios y, por tanto, romper esas mayorías que tiene el Partido Socialista y que tiene Pedro Sánchez en el gobierno. Si vamos a los apoyos parlamentarios y lo que ha supuesto esta legislatura, yo sí creo que hay que convocar elecciones por diversos motivos. Y lo de Zapatero es casi el último motivo, ya como la guinda, y todavía sabremos más cosas, pero ahí podemos aportar algún argumento. Pero hay que convocar elecciones porque esta es una legislatura muerta, nació muerta y sigue estando muerta y no ha valido prácticamente para nada, porque no solamente es un gobierno que no ha sido capaz de aprobar presupuestos, porque no tiene una mayoría, es un gobierno que empezó la noche del 23 de julio al 23 diciendo que tenía una mayoría de izquierdas, que nos intentaron convencer de que era una mayoría de izquierdas, que luego se ha demostrado que era falso. No ha existido nunca esa mayoría de izquierdas. Hubo una investidura porque Pedro Sánchez prometió a Junts, fundamentalmente, y a Esquerra Republicana cosas que parecían imposibles y que el tiempo ha demostrado que siguen siendo imposibles porque no las ha cumplido. Y de hecho Junts rompió relaciones en otoño pasado con el PSOE porque no ha cumplido, y Esquerra Republicana está ahora tratando que se cumpla a través de la nueva financiación autonómica, que es prácticamente imposible. Acaba de pactar presupuestos en Cataluña. Acaba de pactar presupuestos a cambio de una financiación autonómica que es prácticamente imposible que se llegue a aplicar. No, si no hay financiación autonómica. Por eso no se ha pactado eso en Cataluña. No digo en Cataluña, digo en el conjunto de España, y eso no se ha producido. Se supone que a Cataluña se le va a dar una financiación propia que no se puede dar hoy por hoy tampoco. Entonces, los apoyos siguen siendo, yo creo que muy escasos. Sale el escándalo Zapatero y aparece evidente el PNV dando un toque de atención. Sale Coalición Canaria descolgándose también. No hay presupuestos. El gobierno ahora se cumple justo un año desde que el gobierno dijo que iba a presentar los presupuestos en tiempo y forma. Llevan un año mintiéndonos a la cara, diciéndonos que iban a presentar los presupuestos y no ha sido así tampoco. Con lo cual, si no puedes hacer nada, convoca elecciones, y si tienes escándalos de corrupción, más motivo para convocar elecciones. Este es el punto, ¿no? Es decir, todos en este momento, en este país, tenemos una opinión clara acerca de si hay o no que convocar unas elecciones. Digo, todos es todos, desde la persona que está ante un micrófono, pasando por el que esté hoy haciendo labores de limpieza en las calles de cualquier ciudad. Todo el mundo tiene una opinión acerca de esto, pero por eso yo apelaba a la idea de la pregunta que nos permite encauzar la respuesta. La pregunta no es qué es lo que yo prefiero, qué es lo que yo quiero, o que el escándalo de corrupción a quién se le atribuye, porque en tu último comentario, Pablo, dices, esto es la guinda que le ponemos al gobierno. Es la guinda. Entonces de un pastel es la conexión de un gobierno Zapatero-gobierno. no gobierna. Bueno, eso
es verdad que hay muchas dificultades para configurar una mayoría en el Parlamento, pero no es verdad que no haya una agenda política y una agenda legislativa con resultados que mejoran la vida de las personas en una pluralidad de circunstancias. Hay un comentario sobre la financiación, pero lo dejo para el final. ¿Cómo hacemos para no defender los intereses del PP o los intereses del Partido Socialista, sino para mejorar el sistema democrático? ¿La respuesta a esa pregunta tiene que ver con la convocatoria de elecciones? ¿O la respuesta a esa pregunta tiene que ver que con quien está en la oposición y no tiene capacidad desde la oposición para justificar, pero pretende justificar este último caso de corrupción, atribuírselo al gobierno? El instrumento constitucional para ello es la moción de censura. Presente usted una moción de censura y hablemos de esto. Y la cuestión es, tú señalas, hombre, hay que reconocerles que la honestidad de decir que no tienen la mayoría y les aplaudimos por reconocer que no tienen la mayoría. Eso son matemáticas. Claro que no tienen la mayoría. Claro que no tienen la mayoría. Pero entonces, ¿por qué cambiamos la respuesta? Entonces, como no tienen la mayoría, convoquemos elecciones que pretendidamente pueden tener un mejor electoral. No, es distinto. Una cosa, presente una moción de censura. Perdona, Pablo. Sí. Y PNV que se retrate. No, claro. y la Coalición Canaria que se retrate. Sí, porque aquí es muy bonito decir desde un acto de partido hacerse el escandalizado y decir que hay que hacer elecciones, pero por favor me las haces si no a final de año y a poder ser me das todavía lo que hemos pactado. ¿En serio estamos hablando de esto? Bueno, los socios están ¿En serio estamos hablando de esto? Entonces no pongamos virtud en actitudes que tienen que ni en comentarios que solo persiguen una cosa, es rendimiento de partido, que es legítimo porque estamos en una acción política, pero no pongamos virtud en esto y no virtud en la otra posición. No, o sea, yo no he intentado poner virtud a lo que dicen unos o dicen otros, intento hacer descripción de lo que hacen y entender por qué lo hacen cada uno. Yo creo que el PNV no viene este domingo Aitor Esteban a decir una realidad y a recomendar que hay que convocar elecciones de aquí a final de año porque de repente haya visto la luz, porque ha tenido una revelación y se ha dado cuenta de la situación de la legislatura. El PNV hace meses que lleva dando muestras, pequeñas muestras, pero no ha dejado solo. Por eso hay que convocar por eso hay que plantear una moción de censura y que... Si tú lo dices, lo quieres decir porque dentro de un año hay elecciones municipales, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Creo que a medida que se acercan las elecciones municipales en las que todos los partidos se juegan el poder local en toda España, cada vez hay más prisas porque no les contamine pues la mala imagen que tiene el gobierno a sus respectivos partidos. Entonces prefieren, dicho brutamente, que Pedro Sánchez se la pegue en las generales antes de las municipales para ellos haberse quitado esa losa. Eso es lo que no quieren decir abiertamente y es lo que están pensando. Pero entonces, de otra manera. Entonces, ya acabo, la solución de la convocatoria electoral no tiene nada que ver con afianzar la calidad democrática del país ni preservar las instituciones. Tiene que ver con lo que cada uno de los partidos gestiona en términos de su propia agenda. No, Esto sí tiene que ver. Lo que pasa es que el hacer más democrático el país o limpiar la agenda pública y política del país, cada uno evidentemente, como tú decías antes, tiene su propia visión subjetiva. Yo este argumento por el cual un adelanto electoral es limpieza democrática no lo veo. O sea, la limpieza democrática es convocar en tiempo y forma o cuando desee el gobierno como figura en la Constitución, en esta y en otras. O plantear la moción de censura. Plantear la moción de censura. Cuando tienes escándalos. Lo que pasa es que aquí estamos en una situación un poco enrevesada porque dices, no, el PNV o los socios de gobierno no quieren ir a las elecciones municipales sin haberse descolgado del gobierno de Sánchez. Muy bien. ¿Y quieren ir a las elecciones habiendo sido ellos los que provocan el cambio del gobierno de Sánchez? Porque esto es muy sencillo. Si el PP pensase que sí, sería tan sencillo como presentar una moción de censura y ver qué opina cada uno. ¿Qué pasa? Que aquí lo que hay es un interés legítimo por parte de los partidos de colocarse al sol y a la sombra al mismo tiempo, ¿no? Y no salir en la foto como hacer los que... el mejor cálculo. Pues claro, pero y nos escandalizamos. Eso no tiene nada que ver ni con la limpieza democrática ni con asentar el sistema democrático. Yo lo digo
lo de limpieza democrática, si lo queréis entender así, cuando tienes un gobierno que no puede gobernar, que no tiene los apoyos, que presume tener unos apoyos que no tiene, que va al Parlamento y constantemente ve que no puede aprobar determinados proyectos, que no presenta presupuestos porque sabe que no tiene los votos para aprobar unos presupuestos y nos lleva un año, insisto, diciendo voy a presentar los presupuestos en tiempo y forma y nos han tomado el pelo durante un año, pues evidentemente aquí hay algo en las instituciones que no funciona bien. Y cuando se intenta decir, o hay gente que piensa que se está en el poder para mantenerse en el poder en vez de para hacer otras cosas, no, pues pero evidentemente yo creo que la acción del gobierno no se limita solo a los legitimidad para pensar eso. Termino con Ignacio. La acción del gobierno no se limita a los presupuestos y la prueba está en la prisa que tiene en llegar otro gobierno. O sea, que no es verdad que todo consista en presupuestos. Y luego siguen saliendo adelante legislaciones. O sea, se aprueban en este Parlamento, se siguen aprobando decretos leyes, se siguen aprobando muchas cosas. Y desde luego tampoco vamos a ir a un escenario, el siguiente, si se cumplen las encuestas, que ya veremos, donde vayamos a ir a una placidez legislativa de mayorías amplias. Es decir, que cambias una inestabilidad parlamentaria por otra, pero no solucionas el problema de inestabilidad parlamentaria, que en el fondo se llama democracia parlamentaria aquí y en toda Europa, que es como están en el resto. ¿O es que Francia es menos democrática porque Macron lleve ya 5 primeros ministros? No. Os pido unos últimos minutos para una cuestión que en otras circunstancias le hubiéramos dado tiempo al análisis y al debate, porque me parece muy interesante. Además, ante esa previsión de la visita del Papa León XIV a partir del día 6, todo esto le pilla a Pedro Sánchez, que está de viaje a Roma. Hay que decir todo lo del sumario y todo lo que estamos analizando. Pedro Sánchez se ha ido a Roma para verse con el Papa previo a esta visita, insisto, que empieza el día 6, y ha llamado mucho la atención esa primera encíclica de su pontificado, que está dedicada íntegramente a la inteligencia artificial, que son cosas de las que hay que hablar también, y a los riesgos que suponen, o que él considera que supone la inteligencia artificial. Ha dirigido el texto contra el tecnofascismo, ha dicho que encarnan los grandes magnates tecnológicos, y dijo ayer en su presentación que la IA, que la inteligencia artificial, hay que desarmarla. Artificial intelligence now demands to be disarmed, freed from logics that turn it into an instrument of domination, exclusion and death. Liberarla de quienes la han convertido en un instrumento de dominación, exclusión y muerte. Laura Gutiérrez, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Laura, ¿cómo interpretan los teólogos esta primera encíclica del Papa? Bueno, pues los teólogos con los que hemos hablado en la SER consideran que esta encíclica, Magnificat Humanitas, es el mayor esfuerzo que ha hecho la Iglesia en esta época convulsa para explicarse a sí misma, y que no es tanto un texto para el presente, que también, sino más bien pensado para el futuro. Así lo ve José Francisco Serrano, que es decano de la Facultad de Humanidades del CEU. Convierte la doctrina social de la Iglesia en una cuestión de carácter antropológico, porque lo que plantea es la preocupación por la dignidad de la persona, la preocupación por la verdad, el trabajo y la libertad. Para Javier Sánchez, de la Universidad de Navarra, es un acierto que el Papa ponga sobre la mesa los desequilibrios que hay que corregir y que causa el desarrollo tecnológico, pero le ha parecido especialmente audaz que León XIV llame a la sociedad a cuidar la higiene de la atención. Pues nuestra atención es un bien preciado y que debe dirigirse también a esclarecer los hechos, a conocer la verdad, que acaba siendo un pilar para nuestras sociedades y para nuestra democracia. No es la primera vez que se habla de la IA en un documento de la Iglesia, pero sí en una encíclica, y eso para Julio Martínez, profesor de Teología de Comillas, va en sintonía con lo que León pretende en su papado. Porque al elegir el nombre de León XIV, él estaba diciéndole a la Iglesia y al mundo que se entendía como un papa para afrontar los grandes retos que vive la humanidad en este momento de la historia. Según los teólogos, habrá pocos textos que marquen tanto el desarrollo de una institución, de una sociedad, como esta encíclica, Ángels. Laura, gracias. A ti. Muy interesante, Mariola, lo que la encíclica esta del Papa me parece muy, muy interesante. Sí, es muy interesante. Yo creo que capta muy bien la esencia de las grandes amenazas que tiene hoy la humanidad. Ya lo hizo Francisco también con su encíclica sobre el cambio climático. Creo que aciertan estos papas. En los debates. En los debates, efectivamente. Y me quedo con un elemento que vislumbra todo este documento que se invita, desde luego, encarecidamente a ser leído, ¿no? Es esa idea de preservar al humano como humano, porque creo que la amenaza de la inteligencia artificial tiene que ver mucho con esto, con la mutación del ser humano y la capacidad de esta herramienta para cambiar el código moral, ¿no? A mí me parece que yo saludo que la Iglesia esté captando tan bien los desafíos del momento.
Pablo. Ha cumplido lo que dijo, nada más llegar cuando salió en el balcón en Roma hace un año. Se llamó León XIV en homenaje y continuidad a León XIII, que hizo una encíclica a finales del siglo XIX muy social, en la que advertía sobre los desafíos de la revolución industrial, y él, nada más llegar al papado, antes de llegar al papado, ya es consciente de que la tecnología y la inteligencia artificial significa un desafío igual o mayor que la revolución industrial. Y entonces, precisamente por eso, él dice hay que ponerle bases humanas, porque la tecnología puede ser buena si la usamos bien, pero la tecnología puede dar lugar a desafíos más grandes, a amenazas gigantescas si está en manos de unos pocos, que es lo que dice en la encíclica. Puede dar lugar a las guerras, porque las guerras ahora son más sofisticadas a través de la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial está en manos de unos pocos, nos van a decir cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que actuar, y por tanto es una encíclica muy humanista. Ahora, eso sí, es bastante densa también, ¿eh? A este papa, que es muy inteligente, que ha estudiado filosofía, que ha estudiado matemáticas, en la encíclica yo creo que se parece más a Benedicto que al Papa Francisco. En qué temas trata es Francisco, pero en cómo lo trata es Benedicto. Si es inteligente, lo mismo le da por hacer cualquier tipo de estructura financiera. De todas formas, es una advertencia la que decía Pablo, que como tú has dicho, invito a leerla, que la gente sepa a qué se va a enfrentar. Bueno, estoy de acuerdo con lo que apunta. La higiene de la atención. Con lo que apunta Pablo, esto conecta directamente con Rerum Novarum, que es esta famosa encíclica de finales del 18, donde se pone un poco la base de esta idea de el trabajo no es una mercancía, es parte de la dignidad humana, y que hay una conexión directa en lo que estamos hablando hoy. Yo creo que es como el antimanifiesto Palantir, ¿no? Es como el texto contrario a ese manifiesto de los ciberempresarios de Estados Unidos que están defendiendo que hay que usar la IA para la guerra, que la tecnología de la IA es la nueva bomba atómica y que Estados Unidos tiene que dominarla y controlarla. Y un poco un pie en pared muy necesario. A mí me parece que explica muy bien por qué en el gobierno Trump le tienen tanta manía a este papa. Lo explica muy bien. Now I have a story that I'd like to tell about this guy you all know me as we scared as hell. He comes to me at night after I call into bed. He's burnt up like a weenie and his name is Fred. Vamos a ir terminando ya el abierto. Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Pues mira, ahora que estamos despiertos vamos a hablar... Bueno, yo llevo despierta desde muy pronto. Por eso. Ya espabilada, y además si no venía espabilada, estos tres me han espabilado. Por eso, y ahora que estamos tan despiertos y espabilados, vamos a hablar de pesadillas, que es algo que nos sucede cuando estamos durmiendo. Lo vamos a hacer en común. No siempre. No despiertos siempre. También, ¿eh? Cierto, no siempre. Pero las mías... Tú no has escuchado el abierto. Sí, pero las que yo traigo son cuando estamos un poco en letargo de sueño. Vale. Comando Norte, con Aitana Castaño, con Nacho Carretero y también con el neurocientífico y divulgador Pablo Barrecheguren, autor del libro ¿Por qué soñamos?, que tienes ya en la mano, y con el que vamos a tratar de saber cómo interpretar las pesadillas que padecemos. Ya adelanto, no sin decepción, que estas básicamente no sirven para nada, no son interpretables, y que básicamente son eso que llaman un sangrado onírico, es decir, porquería. Vale. Bueno, pero eso lo va bien, Dan, porque un sangrado es para que te quites la mierda de la cabeza. Sí, limpieza de alguna manera. Pues eso, es así, ¿no? Sí. No sé. Pues eso. Bueno, Pepe. yo con la ecualización del micrófono de Sastre te iba a contar que esta mañana... me dice que no es la ecualización de Sastre. Pues te sale buena voz, ¿eh? Pues me sale buena voz. Buena voz, sí, la verdad que no parezco yo. Bueno, regresa Chema Rodríguez a Mis Experiencias y nos iremos a Sevilla para conocer la vida de Luz Rodríguez, 73 años, una persona muy comprometida con el sindicato Comisiones Obreras, con quien repasaremos momentos como el de su luna de miel, que pasó en un calabozo, pasar una luna de miel en un calabozo, y cómo 2 años después sufrió en primera persona la condena del proceso 1001. Hay matrimonios que no salen de un calabozo, por cierto. Bueno, en 15 minutos de fama con Martín Bianchi, que hoy vamos a adelantar. Y que son una pesadilla también. Pero eterna. Despiertos y dormidos. A las 11, cambiamos un poco los papeles. A las 11 en punto, 15 minutos de fama con Martín Bianchi. En Cantor han desaparecido, por lo que sea, una maleta y 7 cabezas de toro. Así está la... ¿En serio? Que supuestamente... No, Diego, a ti. Las tiene Zapatero seguro. Sí. En el próximo registro aparecen. Pues, supuestamente Kiko Rivera se las ha llevado por supuestamente orden de su madre. Vale.
En fin, que no sé qué más que decir. Y luego que la princesa Leonor me dicen que realiza por primera vez en la Casa Real un curso de paracaidismo. Que esto no se había hecho antes. Vale. Es que hay que saber caer. No, hay que saber caer. Vamos, O hay que saber tirarse. También, Exacto, también. y tirarse. ¿Qué más? Bueno, y después nos vamos a meter en un jardín. Primero las llamadas, 900-100-800 para cualquier consulta. Eduardo Barba, 900-100-800. ¿Y de qué va a hablar Eduardo Barba hoy? Pues de esas plantas que tenemos en casa para cocinar. El romero, el perejil, la hierbabuena, la albahaca. Yo soy muy de la albahaca. Yo también. Con un poquito de queso fresco italiano. Y tomate. A mí me gusta el romero. A mí es que estas hierbas, hasta me gusta el cilantro, que hay mucha gente que lo odia. A mí también. Pues eso. Bueno, pues solo tengan en cuenta que cambiamos el orden, que hoy primero en el tramo de 11 a 12, primero Martín Bianchi y después Barba, 900, 100, 800 para que le hagan las consultas que ustedes quieran. Mario Larrea, Ignacio Escolar, Pablo Iglesias, hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.